plataforma educativa online creada especialmente para ti, profesional, estudiante, docente, experto o aprendiz que busca ampliar sus competencias y habilidades en diferentes campos de conocimiento. En Metelium encontrarás contenido de calidad y en tendencia. Te invitamos a que nos sigas en nuestra página web www.metelium.com y nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @metelium_. Vive la experiencia Metelium. Muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos una vez más a Conversaciones Metelium. El día de hoy vamos a tener, como siempre, otro tema muy interesante que nos compete mucho aquí a la comunidad de la Universidad Santo Tomás, teniendo en cuenta que nuestra universidad tiene un trasfondo dominico de la comunidad de la Orden de Predicadores Dominica. Y pues para hablar de esto hemos invitado a nuestro querido profesor José Domingo Correa. José Domingo es licenciado en Teología de la Universidad Luis Amigó, magíster en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, coordinador de la Escuela de Teología Santa Catalina de Siena. Él también es docente aquí de la Universidad Santo Tomás en Medellín. Y bueno, hoy vamos a hablar de las crónicas del convento Enrique Lacordaire de Medellín, Antioquia, 1971 y 2022. Este es el nombre del libro que publicamos. Digo publicamos pues como institución, por supuesto. Claro que sí. Por supuesto. Hace nomás 2 semanas, bueno, menos de 2 semanas, porque se cumplía 50 años de la presencia de los frailes dominicos en Antioquia. Y entonces este libro pues registra todas estas vivencias y estas crónicas, como lo dice el título del libro. Profe, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a este espacio de Conversaciones Metelium. Muchas gracias, el micrófono Mauricio. es suyo. Mauricio, muchas gracias por la invitación y por este interesante espacio con este interesante tema también, que es, pues más que un tema, es realmente una experiencia para mí, porque pues en lo personal he tenido la oportunidad de estar muy de cerca de la Orden de Predicadores aquí en Medellín y pues por eso tuve esta hermosa oportunidad de contribuir o hacer parte de los que redactaron este libro del que hace un momentico hablas. Así que no, muchas gracias Mauricio y un saludo muy especial para ti y para todos los que nos escuchan y hacen parte o siguen esta plataforma Metelium y estas conversaciones. Claro que sí, José Domingo. Y pues bueno, digamos que aquí lo que vamos a hacer es hablar de todas esas infidencias, de todo ese proceso que fue escribir este libro, hacer parte de esta construcción, esta reconstrucción de la memoria histórica de los curas dominicos. Y pues eso básicamente es lo que hoy usted, profe, nos va a ayudar a hacer. Y también a contarnos un poco de la historia de esta comunidad, porque pues bueno, finalmente este libro pues tiene su origen en esta comunidad, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? ¿En qué consiste pues la comunidad de los frailes dominicos? Sí, bueno, pues empecemos por ahí. Pues yo pues realmente no soy experto en el tema dominicano, pero sí tengo pues digamos como algunos datos que me parecen importantes, relevantes para conocer la orden de predicadores. La orden de predicadores hay que entenderla en el contexto de la Edad Media, concretamente en el siglo XIII, plena Edad Media, siglo XIII, cuando están recién nacidas las universidades en Europa
cuando por lo demás el ambiente social, político, cultural, religioso es también muy particular. Es la tensión entre dos poderes, el poder estatal o poder imperial y el poder papal. Para aquel momento, pues no es desconocimiento. La iglesia posee un gran poder terrenal, un gran poder político, y pues por esa razón se considera junto al imperio un gran poder en la Edad Media. En esta tensión donde pues por razones y situaciones y contextos históricos o epocales, más bien por razones epocales, la iglesia pues estaba, digamos, muy inmiscuida en asuntos demasiado políticos, demasiado terrenos, demasiado materiales, había descuidado, digamos, los asuntos que le competen en su razón de ser como iglesia, que son los asuntos pastorales y espirituales, y por esta razón surgen, digamos, providencialmente, incitados, motivados por el Espíritu de Dios, surgen unas órdenes, unas comunidades lideradas por unos seres humanos, unos hombres que, pues, que van a generar unos movimientos espirituales, religiosos, que en realidad se van a convertir en un foco de renovación, no solamente religiosa, sino también cultural para toda época, para toda Europa en aquella época. Por mencionar dos órdenes o dos movimientos religiosos muy fuertes, entonces está los franciscanos, que pues son un poco más conocidos, dijéramos así. De hecho, los mismos dominicos hablan de que muchas veces, si al lado de Francisco de Asís, Domingo de Guzmán es muy poco conocido. Hablan del desconocimiento que existe de Domingo de Guzmán. Entonces, pero nada que ver con, obviamente, la grandeza de Francisco de Asís. Por supuesto, al lado la grandeza de Domingo de Guzmán, porque estamos hablando de dos personajes, dos personas completamente abiertas en su mente, en su corazón, en todo su ser a la inspiración del Espíritu Santo, y que fueron capaces de generar, de crear y de liderar, repito, movimientos espirituales, religiosos muy trascendentales para la transformación de toda Europa, y que cuyos efectos se extienden hasta hoy, es decir, 800 años después. 800 años después. Entonces, así pues, a grandes rasgos, he descrito un poco como la situación, el momento, siglo XIII, repito, y de manera concreta, el año 1216, que es el año en que se funda la Orden de Predicadores por Domingo de Guzmán. Ese es el año en el que, digamos, la Iglesia le da el reconocimiento legal, público a esta orden de predicadores, 1216, de tal manera que ahorita en 2016 la orden de predicadores estuvo celebrando sus 800 años, el gran jubileo de los 800 años. Quiere decir que a este año 2022 pues ya están corriendo 806 años. O sea, 1216 es cuando nace la orden de predicadores. 1216, 1200. sí. Santo Domingo había nacido en el año 1171 en Caleruega, España, español, se me había olvidado decir esto, muy importante. Y digamos, en medio, como he dicho ahora, en medio de esas tensiones y dificultades y crisis políticas, sociales, culturales y religiosas, muy especialmente de aquella época, una época de mucha confusión por lo demás, no había mucha claridad, pues ya podremos imaginarnos el ambiente cultural, el ambiente social, donde la población de esta época en un 75, casi 80% es campesina. Pues ya podemos imaginarnos el nivel de ignorancia que existe, y por tanto el acceso a la educación en estas universidades apenas nacientes. La primera universidad es la de Bolonia en Italia, que nace en el año 1088. Luego en el año 1150 tenemos la siguiente universidad, que es la de la Sorbona en París, que es donde van a estudiar los frailes dominicos, los primeros frailes dominicos, donde vamos a tener la presencia del gran Tomás
de Aquino. Entonces, estamos hablando de un 20% de la población, si mucho, que puede acceder a la educación, que pueda acceder a las letras, a los libros, a los escasos libros que solamente pues, estaban en los conventos, en los monasterios de aquella época, y ahorita ya en las nacientes universidades donde se empiezan ya a recopilar textos, libros de distintos temas y desde distintos lugares. Entonces, una época marcada por una profunda ignorancia cultural y religiosa, intelectual, pues ya nos podremos imaginar los niveles de confusión. Si hoy, en el siglo XXI, hablamos todavía de ignorancia en estos temas religiosos, y más que ignorancia, pues indiferencia, en la era de la información y del conocimiento, pues imagínate en aquella época cómo es la situación. Entonces, y describo esto porque es justamente lo que motiva a Domingo de Guzmán a crear esta orden, una orden que se dedique al estudio, en primer lugar, al estudio de la teología, de la filosofía, y pues desde ahí al estudio profundo, contemplativo, orante de las Sagradas Escrituras, de la revelación en general, y desde ahí, desde una muy buena y profunda formación y preparación, pues puedan dedicarse a la predicación, es decir, a la enseñanza y a tratar como de acabar un poquitico con estos niveles de ignorancia tan profundos que existían en aquella época. Bueno, no sé si tú me puedes ir interrumpiendo a la medida en que tengas Claro. preguntas de esto que voy diciendo. Iba simplemente a hacer una anotación. Alguna vez estábamos hablando con Fray Gilberto Pito, que lo Así tuvimos es. hace 8 días en Conversaciones Metelium. Ajá. Precisamente, él me contaba cómo la orden de los dominicos se consideraba, digamos, dentro de la iglesia como, podría decirse, como la orden más, una de las órdenes más intelectuales, por decirlo de alguna manera, y también quizás en su interior es la orden que más respeta el pensamiento ajeno, ¿cierto? Hay diferentes, me explicaba él que hay diferentes como facciones, digamos, hay unos más conservadores, otros más liberales, ¿cierto? Me decía que quizás la orden dominica era como en la que más se podía convivir tranquilamente, porque pues habían otras órdenes que quizá estaban más definidas hacia el conservadurismo, como el caso del Opus Dei, o quizás algo ya mucho más, llamémoslo así, revolucionario en el caso de los jesuitas. De ahí sale pues Camilo Torres y bueno, de ahí nace la teología de la liberación, que es otra historia, pero él me decía eso, que la orden dominica se caracterizaba por eso. Cuéntenos un poco, José Domingo, ¿qué pasa al interior de la orden dominica y cómo hacen para debatir, para compartir diferentes ideas? Sí, yo creo que, pues en primer lugar, esta característica que me parece muy interesante que mencionas, de acuerdo pues a la conversación con Pito, con el padre Gilberto, en primer lugar pues procede de este deseo de Domingo de Guzmán de que sus frailes se preparen muy bien y que se preparen en la universidad. Ahora, el hecho de enviarlos a una universidad o de enviarlos a las universidades, nacientes universidades en Europa, concretamente a la Universidad de París, significaba enviarlos a un lugar, a un centro de estudios abierto, universal. Por eso la palabra universidad hace referencia al saber universal. Es decir, una universidad se supone que está abierta a todos los saberes. De hecho, y pues la universidad como tal no nace con el título de estudio general. Es decir, en primer lugar se le conoce así, como estudio general. Y estudio general significa eso, apertura a todos los saberes. Entonces, Domingo de Guzmán fue muy consciente, era muy consciente de que estaba enviando a sus frailes a estudiar a un lugar donde se está abierto a todos los saberes. Y creo que esto es lo que va a influir en Tomás de Aquino y lo que más va a llamar la atención de Tomás de Aquino, que es uno de los, digamos, de los frailes, de los discípulos
más destacados de esta orden de predicadores, que en alguna de sus sentencias va a decir, toda verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo, va a decir en términos religiosos, pero indicando de que la verdad no está facturada o no está endosada a nadie, a ningún grupo. La verdad es la verdad. Dígala quien la diga, encuentre quien la encuentre. La verdad es la verdad. Y entonces por eso Tomás de Aquino en esta expresión nos da a entender el trasfondo y el espíritu de la orden de predicadores, lo que bien te decía el padre Gilberto, y es verdad. Entonces, en primer lugar, es el espíritu de Domingo de Guzmán, porque finalmente el espíritu de Domingo de Guzmán es el espíritu de los grandes maestros de espiritualidad, de esos personajes, hombres y mujeres que a lo largo de la historia, no solamente en Occidente, sino también en Oriente, digamos que se han acercado de tal manera como al origen, al fundamento de la vida, al origen de la vida, que finalmente se acercan es al fundamento de todo, de toda la realidad y finalmente al fundamento de toda unidad también. Entonces, en ese sentido, Domingo de Guzmán se acerca a lo más importante, a lo esencial, a lo fundamental, siendo un gran hombre de espiritualidad, de una profunda espiritualidad, de una profunda contemplación, un hombre orante. Estoy haciendo referencia a que eso no, cuando hablo de maestros de espiritualidad, estoy hablando de hombres y mujeres profundamente orantes. Entonces, desde esa perspectiva, son personas que se acercan de tal manera al trasfondo de la verdad, que finalmente se dan cuenta que la verdad es de todos y puede estar al alcance de todos. La verdad es de todos, bueno, sí que es como un principio cartesiano, podríamos decirlo, ¿no? O sea, Bueno, de cualquiera alguna puede... manera, Sí, ¿cierto? sí, lo va a explicar Descartes en su filosofía. Sí, sí. Bueno, los dominicos han tenido que ver mucho en América Latina, ¿no? O sea, partamos de que hay una república que se llama República Dominicana. Entonces, ¿cómo fue esa llegada? Ya vamos llegando a Colombia, ya casi llegamos a Ajá, ya Antioquia, vamos llegando. ya vamos, pero antes, primero pasemos por Latinoamérica. ¿Cómo fue la llegada de ellos a Latinoamérica? Sí, ellos llegaron, los dominicos llegaron 18 años después de la conquista, después de que Cristóbal Colón llegara a América Latina, y llegaron a lo que es hoy Haití y República Dominicana, lo que tú acabas, que en este momento era llamada la isla española, la isla española, sí, que era una sola isla. Hoy está dividida, repito, en Haití y República Dominicana. Así que ellos llegan en 1510 a esta isla y bueno, y a partir de ahí los dominicos, digamos que se van compenetrando en estas nuevas tierras, en esta nueva cultura. Se siembra la semilla dominicana en nuestra tierra americana. Y digamos que llegaron en un primer momento en una actitud de observación. Digamos que no llegaron de una vez a evangelizar, sino que en primer lugar llegaron como hombres sencillos, humildes, hombres orantes, hombres que estaban como en esta indagación, en esta observación del territorio nuevo al que llegaban, de las personas nuevas, indígenas especialmente, que se encontraban. Y a partir de esa observación, pues es que vamos a tener personajes tan importantes como Antonio de Montesinos y como se me fue el nombre de este otro fraile tan importante. Bueno, ya enseguida lo recordaré. Pero sobre todo Antonio de Montesinos, que de hecho en Santo Domingo existe una gran imagen, un gran busto dedicado a Antonio de Montesinos, que está de pie con la mano puesta así en esta dirección, porque Antonio de Montesinos es el dominico que a nombre de los dominicos que habían llegado a la isla es capaz de levantar su voz un año después de estas observaciones que han hecho, es capaz de levantar su voz para denunciar las injusticias a las que estaban siendo sometidos los indígenas por parte de los españoles,
pues que finalmente en su ambición de conquista y de oro, pues estaban pasando por encima de los indígenas y de los derechos de los indígenas, aunque pues todavía no hablamos de derechos propiamente humanos ni derechos de los indígenas, pero digamos que allí va a estar como el inicio y va a estar la semilla de lo que hoy conocemos como los derechos humanos y los derechos de las minorías, entre otras. Entonces, los dominicos llegan así, digamos, pisando fuerte, marcando fuerte en este tema de la defensa de los seres humanos, defensa de la vida, el reconocimiento de la vida, especialmente para aquella época en los indígenas. De ahí entonces que su presencia vaya a traer como consecuencia el nombre de Domingo de Guzmán y este nombre, esta presencia dominicana, pues va a generar y va a inspirar el nombre que en la actualidad tiene República Dominicana. Vea, curioso esa historia, porque Sí, podría decir que fueron, digamos, los primeros defensores pues de los aborígenes, de las personas que estaban aquí, que, bueno, que claro, están aquí, que no se han ido y que esperemos que que continúen, permanezcan, sí, claro. pero entonces realmente entonces se podría decir que los dominicos fueron como quienes más los defendieron, ¿no? Yo me acuerdo que también por ahí hablaban de los jesuitas, pero los Sí, dominicos sí. claro, y los franciscanos, es decir, entre las comunidades que hicieron presencia significativa fuerte a la llegada, a la conquista, fueron los dominicos, franciscanos, jesuitas, y cada uno hizo un aporte muy valioso en este sentido, en la defensa de los indígenas. De los indígenas. Años después ya en el contexto latinoamericano surge pues este movimiento de teología de la liberación. ¿Cómo conviven los dominicos? Ya para esa época habían universidades dominicas en toda parte de Latinoamérica. ¿Cómo convive la orden de los dominicos con esas ideas de la teología de la liberación? Bueno, pues de hecho, entre ellos hay grandes representantes en ese tema. Uno de los más destacados representantes en el tema de la teología de la liberación es Gustavo Gutiérrez, un ecuatoriano. Todavía vive, Gustavo Gutiérrez, sí, todavía vive. Y, y su pensamiento realmente es un pensamiento que muy bien puede representar la claridad de la teología de la liberación o la importancia de la teología de la liberación en nuestro contexto. Es decir, es hacer teología desde nuestra realidad, desde nuestras realidades latinoamericanas, sobre todo desde la realidad del excluido, del marginado, del pobre, del que es menos tenido en cuenta. Desde ahí, hacer teología desde ahí, que pues digamos que en algún momento y en ciertos momentos fue mirada con sospecha esta forma de hacer teología, porque se pensaba que hacer teología era hacerlo desde las categorías universales del pensamiento o hacer teología desde el pensamiento europeo o desde la teología europea. Sin embargo, fuimos entendiendo gracias a estos pioneros y gracias, repito, a este Gustavo Gutiérrez Dominico, fuimos entendiendo la necesidad y la importancia que tiene también hacer teología desde la realidad, desde lo Desde que la somos, realidad. desde el contexto, teología en contexto. Desde la realidad de ahora les dicen los nadies y las nadies. Entonces, Ajá, los ninguneados. los ninguneados, Así es, los sí, exactamente. ninguneados. Y Bueno, que, listo, ya estamos haciendo como ese viaje y sí, aterrizamos en Colombia, aterrizamos con esas ideas humanistas, aterrizamos con esas ideas incluso de defensa de los más desprotegidos socialmente. ¿Cómo se instaura la orden de predicadores en Colombia y rápidamente cómo se instaura en Antioquia? Y de ahí ya enlazamos con el libro claro Crónicas. que sí. Sí. Por supuesto, sí. Entonces, en 1550 tenemos a los dominicos ya en Santa Fe de Bogotá. Fue donde llegaron, donde hicieron presencia, ya en Colombia. Y se establecen allí en Bogotá
Y es en Bogotá donde entonces vamos a tener la fundación de la primera universidad de los dominicos y también la primera universidad del país, que es la Universidad Santo Tomás, que va a llevar el nombre de uno de sus más prestigiosos, como decía ahorita, frailes, que es Tomás de Aquino, que vivió muy cercano a la época de Domingo de Guzmán. Tomás de Aquino no alcanzó a conocer a Domingo de Guzmán, pero estuvo muy cerca, vivió muy cerca de Domingo de Guzmán. Domingo de Guzmán murió en 1221 y Tomás de Aquino nació en 1224. Así que muy poco los distancia. Y por la importancia y la trascendencia que tiene el pensamiento de Tomás de Aquino, es que muchas de las universidades que los dominicos han fundado y que lideran en la actualidad tienen el nombre de Tomás de Aquino, por la importancia de su pensamiento, no solamente para ellos, sino para la iglesia en general y para el pensamiento teológico y filosófico. Tomás de Aquino es un referente y es un pensador obligado en los estudios, por ejemplo, de quienes se preparan al sacerdocio en los seminarios. Es referente obligado. De hecho, muchas facultades de filosofía o de teología en los seminarios llevan el nombre de Tomás de Aquino. Entonces, por esa razón, pues la primera universidad fundada por los dominicos en el año 1580 en Bogotá va a llevar el nombre de este prestigioso dominico Tomás de Aquino. Y a partir de ahí, como tú mismo lo mencionabas, los dominicos se dedican a través de la universidad a promover una formación humanista. Y por eso vamos a tener, por ejemplo, para la época de la independencia, vamos a tener personajes que van a ser parte de esa independencia y que van a ser promotores y líderes de la independencia de Colombia, que han pasado o que han estudiado y han pasado por la Universidad Santo Tomás, entre ellos Camilo Torres, Atanasio Girardot. Ellos son egresados de la Universidad Santo Tomás y pues de ahí su importancia. Es así es como hacen presencia y empiezan a fundar universidades. Después de fundar la Universidad Santo Tomás en Bogotá, tienen un lapso de tiempo en el que es clausurada, cerrada por Tomás Cipriano de Mosquera, que fue dictador en el año 1865 y estuvo cerrada durante 100 años hasta 1964-1965, en que se reabre nuevamente la Universidad Santo Tomás, y es a partir de esta época de 1965 cuando ya se empiezan a fundar las demás sedes y seccionales de la Universidad Santo Tomás en Colombia, que por lo cual la universidad hace presencia en todo el país, en todas las regiones. Ahora, allí donde hay universidad, hay frailes dominicos, que son los que regentan o los que dirigen las universidades. Así es como hacen presencia. Así es como, además de la Universidad Santo Tomás, si mal no estoy, no es la Sabana, sino hay otra universidad. La del Rosario. La del Rosario, la Universidad del Rosario, sí. También está sí, ahí. También en sus orígenes está la presencia dominicana y el humanismo tomista está en sus orígenes. Yo no conozco muy bien de la historia, los datos de la Universidad del Rosario, pero sé que en sus inicios fue dominicana. Dominicana. Se mencionó ahorita a Camilo Torres. Sí. Como él hacía parte. No, Camilo Torres lo confundí, no. Camilo Torres es jesuita, no, es Antonio Nariño. Antonio Nariño. Okay. Antonio Nariño, Atanasio Girardot, ellos hicieron parte de este movimiento independista y son egresados de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. En Bogotá. Por eso, digamos, la Santo Tomás, que tenga el título de primer claustro universitario de Colombia, eso no es marketing, eso realmente es la realidad. Es histórico. Es histórico, es una reseña histórica, realmente. Sí, sí, decir que somos la primera universidad en Colombia. Listo, ya aterrizamos en Colombia, ya empezamos a andar trochas, carreteras y llegamos al departamento de Antioquia. Y aquí vamos a hablar del libro, de
no solamente de las crónicas en sí, sino de ese proceso, lo que significó para José Domingo hacer parte de la reconstrucción histórica de la orden de predicadores Sí. en Antioquia. Bueno, más que una reconstrucción histórica, en realidad fue una reconstrucción de crónicas. Por eso el título es Crónicas del Convento Enrique Lacordaire, 1971-2022. ¿Sí? Entonces, es crónica realmente, porque si hablamos de una reconstrucción histórica, pues estaríamos hablando realmente de un proceso investigativo, científico, riguroso, ¿cierto? O que por lo menos implicaría rigurosidad académica, lo cual no lo hubo para este libro. Este libro es más una reconstrucción de crónicas, que gracias al trabajo juicioso de los frailes, que tienen como costumbre en sus conventos o en sus casas ir relatando el día a día, los acontecimientos que les van sucediendo, gracias a eso, al trabajo juicioso que los primeros frailes hicieron al llegar aquí a Medellín, es que pudimos, cuando empezamos ya este proyecto de elaborar un libro o de realizar un libro, fue que pudimos entonces recopilar estas crónicas, leerlas, ordenarlas, pulirlas obviamente en su redacción, porque pues muchas de estos relatos o de estas crónicas fueron escritas así muy sueltas. Entonces nos tomamos como este trabajo con el padre Ricardo, nuestro rector, de hacer esta reconstrucción de las crónicas. Una experiencia que para mí realmente fue muy significativa. Yo lo escribí en las notas introductorias del libro, que pues que para mí era todo un privilegio haber hecho parte de este proyecto al que fui invitado por el padre Ricardo y por el padre Bernardo, o fray Bernardo, en ese momento el prior del convento. ¿Sí? Fueron ellos quienes me invitaron para que hiciera parte de este proyecto, de este trabajo. Yo gustosamente acepté y para mí fue meterme en todo un relato muy interesante que me permitió conocer más de cerca la vida de hombres sencillos, hombres humildes, hombres trabajadores, hombres de oración, hombres religiosos finalmente, que no tenían y no tienen sino un único fin, y es el de servir a la sociedad antioqueña aquí en nuestra región. Y así fue como fuimos reconstruyendo estas crónicas desde 1971, que repito, juiciosamente realizaron los frailes, los primeros frailes que llegaron, hasta 2022. Ahora, sobre todo pusimos el foco entre los años 1971 a 2000. 2022, sí. No, al año 2000, 2006. Ah. Y a partir de 2006 ya mencionamos algunos momentos, algunos eventos, fotografías, etcétera. Solo se hace algunas menciones. Pero pues por esa razón merece el título de hasta 2022, por las referencias que hay hasta los frailes que están en el momento presente. ¿Qué cosa hay para destacar aquí en este periodo? Bueno, ¿por qué son 50 años? Tú mencionaste al principio, ¿por qué estamos celebrando este año 50 años? ¿Y por qué dice ahí que desde 1971 serían 51 años? Porque ellos llegaron efectivamente en 1971, pero digamos que tuvieron el reconocimiento por parte, digamos, legal, canónico, de parte de la arquidiócesis a partir de 1972. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, es el decreto arquidiocesano, el decreto arzobispal, el que ya les da el reconocimiento, el que les da la valía, por decirlo de algún modo, para su presencia aquí, su bienvenida y su presencia en Medellín. Y fue así como empezaron a trabajar aquí, luego tomaron la parroquia, empezaron a hacer presencia, a trabajar como en la Universidad de Antioquia, como capellanes. El padre Gilberto estuvo de capellán allí por allá por la década de los 80. También el monseñor Leonardo Gómez, que fue el primer capellán dominico también en esta universidad.
y cuyo paso realmente fue muy significativo, todos los que estuvieron allí, pero principalmente hay que destacar al Monseñor Leonardo Gómez y al Padre Gilberto Londoño, quienes hicieron parte de esta comunidad educativa de tanto renombre y trascendencia para la sociedad antioqueña, y su huella definitivamente fue muy, muy, muy significativa. Claro, pues digamos que es significativa en el sentido que hay una universidad en Medellín que se llama Santo Tomás, que está formando estudiantes, está formando personas que se van con ese signo humanista, esa rúbrica humanista, se la llevarán para siempre, ¿no? Todos los que de alguna manera hemos tenido que ver con la orden, con el tiempo, así tengamos diferentes ideas, creo que hemos aprendido precisamente a defender las ideas, a defender, a basar nuestras convicciones en el valor humano, de alguna manera, con errores, con aciertos, pero sabemos que de alguna manera esa visión del mundo se nos da precisamente por la educación humanista y tomista, ¿no? Así es, sí. La universidad entonces fue fundada en el año 1997. Este año justamente se están cumpliendo 25 años de haber sido fundada la Universidad Santo Tomás aquí en Medellín, en el sector de Robledo. Y gracias a la gestión del padre Ricardo Ernesto Torres Castro, se han comprado unos predios y se ha iniciado justamente en estos días. Estamos en el inicio de la construcción de la nueva sede en el Poblado. Así que, pues esto nos llena de mucha alegría porque habla justamente de la apertura de la presencia dominicana, de los frailes dominicos y de cómo quieren llegar a muchos lugares. Han estado durante 25 años en el sector de Robledo, por el convento que está ubicado allí, donde viven los frailes, aproximadamente 12, 13 frailes, la parroquia Santo Tomás, que es también administrada, regentada por ellos, y ahorita, pues, para el sector del Poblado, que en unos añitos tendremos ya, en unos par de años ya iremos teniendo nueva sede allí, y por tanto presencia dominicana, y por tanto, como decías tú, formación, sello humanista, de acuerdo a su ideal. De acuerdo a su ideal. Digamos, este es un pensamiento que siempre he tenido y es, de alguna manera, cuando yo le contaba a la gente que yo estudiaba en una universidad, como la Santo Tomás, pues pensaban que yo iba a ser una persona muy, muy conservadora. Evidentemente no es así. Y yo siempre digo, a mí ellos me educaron para ser, digo yo, para ser mamerto. Entonces, en parte se debe a esa filosofía con con la que nos educan acá y con la que, bueno, con la que formaron desde hace más de 50 años, pues la orden aquí en Medellín, en Antioquia. Así es. Exacto. José Domingo me había comentado que pues ahorita además sirve la cuña, dentro de poquito a las 7 de la noche empieza la escuela de teología con una clase de aquí del profesor José Domingo. Entonces, José Domingo, ¿qué le parece si quiere puede ir cerrando la Claro que sí. conversación, si quiere decir sus últimas palabras en esta conversación? Sus últimas palabras. ¡Ay! No lo tome así. No, tampoco. No se me asuste tampoco. Sí. No, es sencillamente una broma. No, Mauricio, muchas gracias, hombre, por la invitación. Muy, muy interesante la conversación aquí con vos. Me parece un espacio muy interesante
porque pues finalmente esto se convierte en difusión de lo que somos y de lo que queremos. Y sí, justamente en unos 15 minuticos estaremos dando inicio al primer curso que tenemos planeado para este mes, para este semestre, ofrecido por la Escuela de Teología, que es un proyecto que nació gracias a la iniciativa del padre Ricardo Ernesto Torres Castro, nuestro rector, quien pues consciente de la necesidad que tenemos hoy de resolver muchas dudas en el orden teológico, espiritual, religioso, creó esta escuela de teología y la creó como parte de esta labor y de este servicio evangelizador, de este servicio de la predicación que soñó Domingo de Guzmán en el siglo XIII y que hoy sigue siendo realidad a través de una escuela de teología en la sede de Santo Tomás en Medellín, porque es una escuela especialmente para personas que nunca han tenido el acceso a una facultad de teología. Entonces estamos hablando de personas no necesariamente que hayan estudiado, personas sencillas, amas de casa en su mayoría, laicos, hombres y mujeres que prestan de manera muy generosa y con un espíritu de fe muy bonito en sus parroquias, en diferentes parroquias, y que quieren profundizar y que quieren aprender, gente sencilla que quiere aprender sobre temas teológicos, temas religiosos. Y pues para esas personas fue que se pensó esta escuela de teología de manera virtual. Y por esa razón empezamos a ofrecer desde el año pasado y así el semestre pasado de este año y ahora este semestre que viene, cursos de teología. Hoy iniciamos con un curso que se llama Espiritualidad Bíblica, que es un tema que a la gente le gusta mucho y que la gente busca mucho, porque la Biblia definitivamente es un libro que queremos entender y que queremos comprender de la mejor manera. El lunes tendremos otro curso que se llama el inicio, otro curso, la segunda parte del curso Orígenes de la Teología, y el próximo miércoles tendremos el inicio de un curso que se llama Historia de la Espiritualidad. Así que bueno, los invitamos a que sigan nuestra escuela en Instagram, Escuela de Teología Santa Catalina de Siena, y en YouTube también. Sí, Por así es. cierto, por cierto, esta conversación vamos a subirla al canal de YouTube de la Escuela de Teología. Mañana será retransmitida a través de la Escuela de Teología Santa Catalina de Siena. José Domingo, pues, no sé si quiere agregar algo. No, pues agradecer simplemente, agradecerte, Mauricio. Muy agradable la conversación contigo. Y bueno, aquí estamos, aquí está la Universidad Santo Tomás. Aquí está la Universidad Santo Tomás y aquí está Metelium. Ya saben, este espacio, cada 8 días tenemos conversaciones Metelium con temas de todo tipo. De todo tipo, estamos hablando de cosas muy, 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 muy interesantes. Esto es un espacio pedagógico, es un espacio educativo que sirve para la comunidad, no solamente la comunidad tomasina, sino cualquier persona. Por eso estas conversaciones quedan alojadas ahí en YouTube para consulta futura, cuantas veces quieran. Y bueno, no siendo más, agradecemos a las personas que estuvieron conectadas hoy, viéndonos, escuchando un poco de la historia. Yo sé que quedaron muchas cosas por contar. Seguramente, si José Domingo quiere, lo permite, podemos charlar. Claro, en algún otro momento, por supuesto. Estaré atento y será un privilegio participar nuevamente de una conversación así. Excelente, excelente, José Domingo, por aquí, bienvenido. Entonces, ya saben que estuvimos con el profe José Domingo. Ya, si están viendo ahorita conversación de Metelium, bueno, vayan, tómense algo y se meten a la clase de historia, espiritualidad. No, espiritualidad bíblica. Espiritualidad bíblica. Y es espiritualidad bíblica. Bueno, José Domingo, muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos. Nos vemos el próximo jueves en otra conversación Metelium. Y ya saben, vive la experiencia Metelium. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.